Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy son las 8 en punto y como lo estamos haciendo y lo hemos hecho desde hace 15 semanas de manera ininterrumpida, estamos transmitiendo a través de una plataforma Zoom, sí, Zoom, y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17. Yo Soy Médico 17, esta gran organización de médicos formada para médicos. Agradezco sinceramente el que durante estas semanas nos sigan facilitando su plataforma para llegar cada día a más médicos, no solamente de México, sino todos aquellos países de habla hispana que pueden conectarse en este momento de manera simultánea. Durante la breve momento en que nos conectamos, hay una presentación en donde los exhortamos a que si usted es jefe de enseñanza o jefe de servicio de un hospital público o privado y requiere de una de las pláticas que ofrecemos en Medical Legal Center, todas de algún aspecto legal, asesorías, dudas, etcétera, con mucho gusto nos lo soliciten al correo electrónico atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com, y con mucho gusto programamos una reunión cerrada solamente para su grupo médico o agrupación médica, en donde de manera más local podamos generar preguntas, evacuar respuestas, incluso abriendo cámaras, micrófonos, de la mejor forma que pueda ser aprovechado por su grupo médico. Y con mucho gusto lo podemos hacer. Les recuerdo, solamente tiene que solicitarlo al correo atención sin acento, atención.mlc@gmail.com. El día de mañana tendremos a una invitada, como siempre, de super lujo. Tendremos a la doctora Isabel Rojo. Ella es inmunóloga, alergóloga, fue presidenta de CEMICA, que es el Colegio de Alergia e Inmunología Clínica, entre otras muchas actividades. Hoy es la presidenta del Consejo de Inmunología Clínica y Alergia y nos hablará de urticaria COVID. No se lo pierdan. El jueves, yo sé que es un tema que no todo el mundo dominamos, pero muy valioso para los profesionales de la salud y tiene que ver con el tema de aspectos fiscales y contables, especialmente para los profesionales de la salud. Hoy, como está el nuevo esquema económico para los profesionales de la salud, importante que cuiden los pesos y los centavos. Y por eso invitamos a Carolina Pérez de Aguinaga. Ella es socia del despacho internacional Salgado, contadores públicos con presencia en más de 100 países. Ella forma parte del programa de perfeccionamiento AD2 del IPADE y es IOWER, y bueno, una gran trayectoria, es preside un comité en American Chamber. Y el viernes cerramos con el doctor Bernardo García. Él es doctor en Derecho, él es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro y nos hablará de los cuidados paliativos, una propuesta. Hemos visto aquí en este programa si realmente están funcionando, ¿no? El tema de cuidados paliativos, y bueno, qué mejor que una propuesta. Yo les he planteado que una de las cosas buenas que ha generado este tema de la pandemia es cuestionarnos en el sector de salud qué cosas están funcionando y qué cosas no están funcionando. Hoy en día hay hospitales con las que siguen, sí, documentados los procesos, etcétera, pero de manera como funcionaban hace 50 años, sin tomar en cuenta que las enfermedades han cambiado, sin tomar en cuenta que los pacientes hoy requieren de otro tipo de atención, quizás son más demandantes de tiempo, que el profesional de la salud tiene otro tipo de acceso, tecnologías, etcétera. Y considero, sin duda, que es el momento en que surgen los liderazgos de la comunidad médica para poder modificar y cambiar nuestro sistema de salud que hoy prácticamente está colapsado. Y no es un colapso de 1, 2, 3, 4, 5 años, desde muchos años que se ha generado este tema, y qué mejor hoy que se han descubierto o se han puesto al aire todas las inconsistencias del sector salud para poder generar este cambio. En los próximos días generaremos un acuerdo con algunas agrupaciones, universidades, Yo Soy Médico 17, para generar al menos una iniciativa de los principales cambios que se tienen que hacer para mejorar nuestro entorno
de salud. Les recuerdo también nuestras redes sociales, Medical Legal Center en Facebook, Twitter e Instagram. Antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, les quiero pedir que nos ayuden a dos cosas. Primero, que nos ayuden a compartir esta información si les llega el correo electrónico, que lo puedan reenviar a más profesionales de la salud. Si les llega un WhatsApp, lo puedan compartir también con profesionales de la salud, porque este programa es para profesionales de la salud. Luego, entonces, les pido que me ayuden a compartirlo para llegar cada día más a más profesionales. Por otra parte, antes de presentarles a nuestra invitada, les comentaba, en su pantalla aparecen un botón de chatear y uno de preguntas y respuestas. El de chatear, platicamos, vemos cualquier duda, etcétera, perdón, etcétera. Pero las preguntas que vamos a formular a nuestra invitada van a ser solamente aquellas que aparezcan y se formulen en el capítulo de preguntas y respuestas. Entonces les voy a pedir que me las elaboren, procurar que esas preguntas sean específicas y que sean claras para que nuestra profesora pueda realizar más respuestas y evacuarlas más. Entonces, sin más preámbulo, para mí es un gusto, privilegio, poder presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la doctora Viviana Marriaga Núñez. Ella es egresada de la Universidad de Medicina en Colombia, es médico infectólogo pediatra, jefe del Departamento de Epidemiología de Hospital Arboledas y Hospital Jardines de Guadalupe, entre muchísimas cosas. Realmente su currículum extenso, sin embargo, bueno, pusimos lo elemental, lo que está haciendo ahora, y ella es infectóloga, pediatra, y va a hablar de vacunación en épocas de COVID-19. Mi querida y estimada Viviana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Es un gusto para mí poder acompañarlo en este proyecto tan importante que tiene y es un gusto para mí compartir con todas las personas que acompañan estos webinars día a día que son tan interesantes. El día de hoy vamos a hablar sobre vacunación y vamos a abarcar desde qué vacunas tenemos para coronavirus y cuáles son las vacunas propuestas para usar durante época de coronavirus. Es un gusto y muchas gracias. Espero que me des la señal para empezar. Ya, adelante, Viviana. Nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Te dejo con el mejor público, los profesionales de la salud. Muchas gracias y que disfruten esta plática. Gracias. A ti, perdón. Ok. Creo que empezamos aquí. Ok. Gracias. Muy bien. Esta plática me encanta porque a mí me encantan las vacunas y finalmente creo que a todos nos interesa en qué vamos actualmente sobre el proceso de la creación de la nueva vacuna. Tenemos 125 vacunas aún en pruebas, o sea, realmente todo el mundo quiere encontrar la vacuna que nos saque de este problema de enfermedad que ha quejado tanto. Tenemos 14 vacunas en fase 1, 10 en fase 2, 3 en fase 4 y solamente una aprobada. Esto genera mucho estrés en la comunidad porque al final hemos comprobado que los pacientes que se infectan de coronavirus tienen una inmunidad que puede durar hasta en este momento conocida durante 3 meses. Entonces, creo que el futuro es que vamos a estar destinados casi todos a vacunarnos si no queremos enfermarnos en las siguientes temporadas de esta enfermedad. Para explicarles un poco, las pruebas preclínicas son cuando estas vacunas son administradas a animales. Las pruebas con seguridad fase 1, este es a un pequeño número de personas y según el número de personas que se vaya aplicando van aumentando las fases. Para pasar de una fase a otra pueden pasar meses e incluso con algunas vacunas han sucedido años para que se pueda aprobar. Y cuando esta vacuna está en fase 3, que es cuando ya está aplicada a miles de personas, todavía falta la aprobación de efectos secundarios, de medición de anticuerpos para saber si realmente protegen. Y cuando ya se habla de aprobación total, es cuando ya se ha aprobado en miles o cientos de miles y se ha mostrado una inmunidad adecuada contra la enfermedad que estamos buscando.
Existen diferentes tipos de vacuna que se están manejando en el mercado. Estas son vacunas genéticas. Esta vacuna de estas marcas están en fase 2. Usan RNM para producir proteínas virales. Hay diferentes maneras de conseguir una vacuna y todos están buscando la opción más correcta y que genere mejores anticuerpos en todos nosotros. Esta vacuna de la marca Moderna y la marca Pfizer todavía se encuentran en fase 1 y 2, por lo cual probablemente tendremos que esperar un rato más para que haya una comercialización. Esta vacuna de Imperial College London, que es una que han hecho bastante promoción, es una vacuna que es amplificadora de RNA. Recordemos que el virus se compone de una cápside donde contiene también en su interior material genético y en base al cambio de este material genético es la base de estas vacunas. Esta vacuna esperemos que sea efectiva a final de año y viene otra vacuna que está hecha en India y esta es a DNA también en cuanto a material genético del virus. Están empezando apenas a probarla en humanos, por lo tanto, estas vacunas todavía no están disponibles en el mercado. Todos hacen su esfuerzo. Japón ya tiene su vacuna propuesta. El 30 de junio empezó unos estudios de seguridad. Estados Unidos, que es el que en este momento tiene más vacunas en investigación, tiene esta vacuna que apenas está en fase 1. Por lo tanto, le falta un proceso más para que continúe su aprobación. Alemania tiene su propuesta. Corea también, y aquí vemos cómo hay una unión entre los países para buscar entre todos una cura o algo que pueda prevenir esta enfermedad. China, nuevamente, tenemos esta vacuna que está en fase 1. Francia, que ha sido una de las que se ha esperado más, sobre todo por la casa farmacéutica, apenas el 23 de junio anunció que entra a fase 1. Inglaterra y Suecia se unen y esta vacuna, recuerden el nombre, recuerden la universidad, porque hasta el momento es una de las vacunas que promete llegar más pronto hacia Latinoamérica. Es una vacuna que está prometida para una fecha entre agosto o septiembre y es una vacuna que ya se está produciendo en millones y billones de dosis para poderse aplicar. Realmente esto es una aceleración importante de la realización de las vacunas, porque para poder aprobar una vacuna pueden pasar, como les decía, años, y estos científicos están haciendo esto en contados meses. China también tiene de nuevo otra vacuna que está apenas en fase 2, se ha aprobada por militares, se ha usado en militares, y bueno, cada gobierno establece en qué población hace las pruebas. Recordemos que las pruebas animales son solamente en la preprueba, pero para poder aprobar una vacuna tiene que haber un número importante de humanos con unas buenas respuestas inmunológicas. Rusia también empieza a fabricar vacuna, Estados Unidos nuevamente con esta marca. Estados Unidos y Suiza hace una unión para estas dos, tanto universidad como casa farmacéutica, y también la marca de Merck está en un desarrollo de vacunas en la fase preclínica. Nuevamente Austria y Estados Unidos, y esta vacuna que está en fase preclínica llama mucho la atención porque es una vacuna vía oral que contiene otro virus, que es adenovirus, y que lleva en su interior genes de coronavirus. Es una vacuna prometedora, es una vacuna cómoda porque no es inyectable, pero tendremos que esperar los resultados de la inmunidad. Estas vacunas a continuación son las que son basadas en las proteínas. Las proteínas al interior del virus pueden presentar cambios y al hacer esto disminuimos la posibilidad de, sobre todo quitamos poder inmunológico a los virus. Estas vacunas llevan partículas microscópicas que tienen fragmentos de proteínas de coronavirus y generan y estimulan una adecuada respuesta inmunológica. Volvemos a ver cómo Estados Unidos, líder en este momento de la investigación,
Australia, esta vacuna es prometedora, es una vacuna que muchos estamos esperando, sobre todo por la asociación de este par de hospitales. Y bueno, aún en fase 1, pero es una vacuna que dentro de la comunidad médica promete. Australia nuevamente, en este momento están siendo también líderes, sin embargo, realmente el que más invierte su dinero y su tiempo, como en este caso es Estados Unidos, y vemos cómo hay en una asociación de dos casas de vacunas que llama mucho la atención, es como si asociáramos la Coca y la Pepsi para hacer un bien común. Estas vacunas, las de virus completos, que son virus inactivados, esta es una vacuna, como ven ustedes, la vacuna que de todas las que revisamos, son las vacunas que están en fase 3. Probarán su eficacia en el Golfo de los Emiratos Árabes Unidos. Realmente no quiero hacer grandes comentarios de política. Y estas son, las vacunas de los virus inactivados son vacunas que generan muy buena respuesta inmunológica, pero pueden tener riesgo de producción de la enfermedad. Entonces, de alguna manera son virus que aunque estén inactivados pueden ser virus vivos y pueden generar algunos problemas. Creo que hasta ahora estamos esperando la vacuna de AstraZeneca, que es la que está más cerca a México, pero estas quiero que sea de su conocimiento que ya están por salir a la aprobación. Estas vacunas también de India y China, que estas también son en base a virus atenuados o virus vivos. Y esta vacuna de la India es muy simpática porque usa el virus de la rabia como vehículo para llevar las proteínas de los coronavirus. Habría que esperar quien quiera ponerse estas vacunas. No soy yo una autoridad ultracientífica para definir cuál, pero sí quiero decirles que aunque son muy inmunogénicas, tienen un poquito más de riesgo al usarse. Y bueno, pues también vuelven las vacunas reutilizadas. Durante la temporada de febrero a abril, circularon muchos artículos sobre la vacuna de BCG que podía presentar una disminución de, bueno, como una protección cruzada con coronavirus. Esto lo encontraron en poblaciones de niños donde estaban vacunados de BCG. Recordemos que no todos los países vacunan para tuberculosis y tenían menos presencia de la enfermedad. Aquí sí es muy importante y como experta en vacunas les digo, realmente no fue del todo aceptado este estudio porque también no les daba a niños que vivían en poblaciones donde no se aplicaba BCG. Entonces, durante un par de meses hubo la fiebre de todos ponernos BCG y los que no tenían ya querían ponerlo. Recordemos que es una vacuna que se pone estrictamente hasta los 14 años, idealmente desde el nacimiento, pero realmente no hay una relación entre su uso y la prevención de coronavirus. Lo que sí sabemos es que los niños tienen menos susceptibilidad y son menos dispersores de virus y tienen menos problemas que los adultos. Hasta este momento no conocemos realmente la razón, pero definitivamente no es esta vacuna. En este momento de la pandemia, mucha gente ha suspendido los esquemas de vacunación. Y este es uno de los objetivos por los cuales generamos esta información, porque hemos encontrado que muchos pacientes, muchos niños, muchos adultos que tenían programadas dosis de vacunas abandonaron y desertaron. Quiero decirles que las coberturas en México son realmente subóptimas. Si ven que los recién nacidos y hasta el año llegan a completar solamente el 50% de su esquema de vacunación y a los 5 años solamente el 40%. Es un tema que para nosotros ha creado importancia y como infectóloga pediátrica no solamente dedicarnos a explicar a la población pediátrica, sino también a la población adulta.
para continuar con los esquemas y recalcar la importancia de la vacunación durante la pandemia. Los esquemas completos, vuelvo y les repito, en algunas vacunas son muy bajos. Por ejemplo, en sarampión llegan al 50%, y por eso hay algunas poblaciones aquí dentro de México que se han encontrado en riesgos de brotes y han estado en brote, porque no todo el mundo completa estos esquemas. El esquema completo para un año de vida, por ejemplo, es del 17%. Realmente vemos que hay mucha deserción y abolición del proceso de la vacunación. Tenemos algunos grupos antivacunas, pero no todo el mundo es antivacunas, sino que no tenemos la cultura de la vacunación. Esto también puede influir en el comportamiento de enfermedades a largo plazo e incluso asociados con coronavirus en cuanto a sistemas inmunológicos. Entonces, recordemos que todas estas vacunas generan inmunidad y despertar del sistema inmune, y pueden enseñar al sistema inmune a defenderse contra algunas enfermedades posteriormente. En 2019 encontraron que varias de estas enfermedades se seguían presentando dentro del país, y llama la atención porque son enfermedades prevenibles por vacunación. Por ejemplo, hepatitis A, mucha gente desconoce que hay vacuna de hepatitis A, o actualmente el dengue, ¿no? El dengue es una vacuna que tiene unos 8 años en el mercado mexicano, que tiene muy poca demanda porque realmente la gente no la conoce. Y en este momento climatológico en el que estamos en el país, donde ya tenemos brotes de dengue, y hablando específicamente de Jalisco, donde cuando queremos hacer un diagnóstico diferencial con enfermedad febril, hacemos para coronavirus, y posteriormente a la par estamos haciendo detección de dengue. Entonces, saber que existe una vacuna de dengue para las personas que ya les ha dado dengue anteriormente, para prevenir un dengue hemorrágico, vale la pena, vale la pena. Estas enfermedades en niños, como por ejemplo, nuevamente sarampión, tuberculosis, volvemos a hablar sobre la necesidad de vacunarnos. Recuerden que la BCG durante mucho tiempo, y en Estados Unidos lamentablemente se le ha llamado la marca del mexicano. Créanme que México no es el país que exclusivamente tiene tuberculosis. En Estados Unidos también hay tuberculosis, y se está reconsiderando reingresar la vacuna para sus esquemas. Entonces, sí vale la pena volver a mirar las vacunas y aprovecharlas como enseñanzas inmunológicas en este momento donde no tenemos nada concreto para el coronavirus. Esta es la cartilla de vacunación mexicana, pero lo que la gente no sabe es que tenemos 5 vacunas, 5 cartillas, entre la de los niños, la del adolescente, la de la mujer, la del hombre y la del adulto mayor. Y si existen 5 cartillas, existen vacunas para gente de nuestra edad. Y existen vacunas que están recomendadas para nuestros papás o nuestros abuelos. Entonces, para mí es importante dejarles ese mensaje de que el esquema de vacunación no termina en la primera infancia. O sea, tenemos vacunación hasta el final de la vida, y sí vale mucho la pena. A diferencia de la cartilla de vacunación infantil, por ejemplo, o adolescente, Estados Unidos y otros países como Europa proveen una cobertura más amplia y una aplicación gratuita de vacunas que son muy importantes. Entre ellas, por ejemplo, la antimeningocóxica, que es una vacuna que hoy por hoy empieza a ser de mucha importancia para la gente viajera, porque la puedes adquirir en otros países y traerla aquí, o de aquí llevártela a otros lugares. Y es una enfermedad que no es muy común, pero si te da, realmente es catastrófica. Aquí vemos cómo el CDC recomienda también, y lo que les hablaba, el esquema de vacunación no termina con la cartilla de la infancia. Y nosotros como adultos tenemos vacunas puestas, por ejemplo, la de influenza, que hoy por hoy se convierte en una vacuna muy importante. Vacuna para tétanos, difteria y pertusis. Hemos tenido brotes de tosferina.
y esperamos que la gente vuelva a revacunarse contra tosferina. Las vacunas tienen la mayoría tienen un problema, que es que alrededor de entre 5 y 10 años la gente empieza a perder inmunidad. Entonces, llegan los niños que pueden ser portadores de estas infecciones y contagian a los adultos. Y, por ejemplo, una tosferina en un adulto mayor es catastrófica, ¿no? Son 3 meses completos de tos. Y creo que aquí es donde entra la importancia de completar las vacunaciones, porque, bueno, nadie quisiéramos estar enfermos. Mucha gente no conoce la vacuna de la neumonía o la vacuna del neumococo, que se ofrece para adultos, no solamente adultos mayores, sino todo mayor de 6 años pudiera adquirir esta vacuna. Y las vacunas, vuelvo a ser enfática en la del meningococo, porque hoy por hoy, con este movimiento que teníamos antes, bueno, pero yo creo que esto va a volver a suceder, vamos a salir nuevamente del país a otros lugares, es importante tener esta protección. ¿Cuál es el riesgo que ahora tenemos con el coronavirus? Bueno, pues que tenemos muchos grupos de expertos y me parece a mí muy simpático que cuando empiezan a hacer los reportes de las vacunas que están en este momento en investigación y que están para ofertarse, ya había grupos antivacunas de COVID, ¿no? Y ya habían gente que nos hablaba de que habían conspiraciones con esa vacuna y demás. Entonces, creo que somos una sociedad donde hay mucha desinformación, donde hacemos comparaciones fáciles y creemos historias que están pues en internet sin realmente un peso académico. Y esto se los digo porque también hay algunos médicos que, aunque no son de frente grupo antivacunas, no son fan de la vacuna, ¿no? Y ahora que esta enfermedad nos tiene arrodillados, creo que mucha gente está esperando que llegue esta vacuna para no enfermarse. Entonces, es un momento de cambio de pensamiento y de cambio a cultura de prevención. Sarampión, hay un brote en México y es un brote que, bueno, sarampión se encuentra en muchos países del mundo, donde ustedes ven las zonas más oscuras, es donde hay más prevalencia de enfermedad, pero si se fijan, casi todos los países en África hay brotes constantes. México también ha presentado brote y actualmente hay un brote en DF. Para hablar de sarampión no voy a entretener mucho porque sé que aquí no todos les gustan estas enfermedades, estas temáticas, pero sí tiene un rash muy común y créanme que también a los adultos les puede dar. Entonces, la instancia de hoy es decirles que si les falta una dosis de sarampión, por favor hay que correr a ponérsela porque estamos en posibilidad de tener sarampión y más los que estamos viajando a DF. El diagnóstico laboratorial se hace con suero y con PCR, también como la que hacemos en coronavirus. Y esta es la mejor manera de hacer una determinación y poder saber si requerimos hacer un aislamiento. Este brote empezó el 2 de febrero, el 23 de febrero, con una niña que no tenía vacuna de sarampión. Y hoy por hoy ya tenemos 154 casos en las delegaciones de DF. Y creo que deben haber algunos más. Estos son cifras de hace 15 días aproximadamente. Y si se fijan como en delegaciones como Gustavo Madero o Miguel Hidalgo es donde más tienen sarampión. ¿Cuál es la diferencia entre sarampión y coronavirus? ¿Por qué no se regó de una manera u otra? Bueno, porque sarampión tiene vacuna y la vacuna puede cercar un brote. Y esa es la esperanza de muchos de nosotros ahora que llegue la vacuna aprobada para coronavirus. La otra enfermedad es la neumococo. También no voy a aterrorizarlos mucho, pero realmente es una enfermedad que hoy por hoy, créanme, es la bacteria que acompaña las complicaciones por coronavirus. Entonces, creo que vale mucho la pena revacunarse.
y adquirir inmunidad contra esta enfermedad. Los compañeros médicos recordarán estas placas de neumonía, de miedo, y hoy por hoy estamos viendo asociación de coronavirus y neumococo como complicación durante la tercera semana de enfermedad. Tenemos varias vacunas disponibles para neumococo. Hay de 13 valente, 23 valente, que es la que decía que se puede aplicar a partir de los 6 años, que está recomendada para personal de salud, que está recomendada también para gente que tenga comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, cáncer, que le hayan extirpado el vaso. Son personas que tienen más riesgo de tener infecciones por encapsulados y es importante que conozcan que existe esta vacuna y que está indicada para estos sectores de edad. Y también pues cualquier persona que quiera tener una protección plus contra los gérmenes. La que les decía de la enfermedad meningocócica. Es una enfermedad fatal, es una enfermedad que en 2 días puede hacerte una muerte fulminante. No es muy común, pero déjenme decirles que España, antes de esto del coronavirus, tuvo muchos problemas con meningococo. Existe un cinturón que se llama el cinturón del meningococo, que incluye países como Brasil o países en África. Y que aquí en México tuvimos un brote hace un par de años en la ciudad de Querétaro. Y entonces varios niños fallecieron por meningococo. ¿Los adultos pueden fallecer? Claro que también. O sea, no, si no tienes la vacuna, no tienes la certeza de una inmunidad completa. Esta vacuna se prescribe desde los 9 meses, pero idealmente después de los 2 años lleva una sola dosis de aplicación. ¿Y a quiénes está indicada? Bueno, al personal de salud, a personal en convivencia estrecha con militares, gente que viva con muchas otras personas. Si bien no es una enfermedad que está asociada al coronavirus, es una enfermedad que todavía sigue circulando y que vale la pena regalarle a nuestros hijos la vacuna. Y nosotros, si estamos en urgencias o si trabajamos con pacientes, realmente es una vacuna que vale mucho la pena para ponérsela. Tenemos, como les digo, 2 tipos de vacuna. Y aquí lo importante es que hasta el 15% tiene complicaciones muy, muy graves, ¿no? Y pueden hacer meningitis, que es la infección para los que no están dentro del argot médico, es una infección cerebral que deja un daño, que puede dejar un daño importante a nivel cognitivo. Entonces, ¿vale la pena? Por supuesto que sí. Son las cifras de meningococo por edades y como les decía, aquí hace 2 años tuvimos un brote en Querétaro y nos asustó muchísimo. Seguimos hablando de meningococo. ¿A quién le proponemos esta vacuna? Pues pacientes con deficiencia de complemento, con personas que tienen hemoglobinopatías, los pacientes que van a ser trasplantados de médula ósea, la gente que ha tenido asplenia funcional o anatómica, pacientes con VIH y pacientes que hoy por hoy que están tan de moda y en mucho uso, estos biológicos, pues créanme que sí vale la pena tener una vacunación completa antes de usar los biológicos que están, digo, hasta para coronavirus usamos un biológico como es el tocilizumab. Lo ideal es que tuviéramos todas estas vacunas completas antes de estar expuestos a estos medicamentos. Las personas que viajan a zonas endémicas, como les decía, que Brasil, África y en México hay algunos lugares donde todavía hay persistencia de portadores asintomáticos en nasofaringe. Y idealmente todo niño mayor de 2 años y los adultos que no la tengan. Todos los tipos de vacuna. Influenza. Esas son cifras desde noviembre de cómo circuló influenza a la par de coronavirus. Y en México, antes de que llegara los primeros casos de coronavirus, teníamos mucha influenza. Hoy por hoy, tal vez porque
bueno, influenza, la temporada ya es todo el año, pero no es época de frío. Ya no determinamos hacer la prueba inmediatamente cuando a la par con el coronavirus. Ahorita está sugerida el dengue, pero sí es una infección que causa una comorbilidad, que quiere decir que empeora la presencia de un proceso de coronavirus y más a nivel pulmonar. Todavía hay circulación, hemos visto casos aislados aquí en Guadalajara de H1N1, de H2N3, y bueno, en este momento hay desabasto de vacuna de influenza porque recuerden que se realiza cada año con las cepas de la temporada anterior, pero probablemente llegará antes de lo esperado. Antes siempre llegaba para septiembre, ahorita estamos esperando que para el otro mes, en agosto, ya tengamos vacuna de influenza y todos a ponernos influenza, porque al final disminuimos un riesgo de complicación de infección pulmonar con coronavirus y creo que vale mucho la pena. ¿Quiénes son los que tienen riesgo para influenza? Los niños menores de 5 años, mayores de 60 años, los mismitos que tienen riesgo para coronavirus, como cardiopatía congénita, reumática, isquémica, pacientes con terapias de anticoagulantes todo el tiempo, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, las embarazadas y bueno, los trabajadores de la salud, como siempre, somos top en riesgo de contraer estas enfermedades. ¿Para quiénes es prioritaria esta vacuna? Para los escolares. Y aquí viene una frase que se emitió en el consenso latinoamericano de vacunas que salió hace menos de un mes, donde ya los policías, los bomberos, los trabajadores de bancos, los conductores de transporte público, los profesores, y la gente que está en contacto con más gente debe de recibir esta vacuna de influenza. Es una vacuna que sí vale mucho la pena y que creo que en este año en especial y antes de que llegue la vacuna bien de coronavirus, vamos a estar esperando que llegue para ponérnosla. Varicela, un recorderis para los que no les gusta la pediatría. Aquí está la varicela, recordemos que pues, es una enfermedad exantemática muy latosa, muy latosa. Hay vacuna, y si ustedes son adultos y no saben si les dio, su mamá no tiene esa información, pueden ponerse una vacuna para que no sucedan este tipo de catástrofes de más de 100 lesiones en piel y los riesgos que hay cada vez estos virus. Hay algo, bueno, que como experta les voy a decir, a medida que existe vacuna para un virus, el virus que queda, el virus salvaje, puede empezar a ser un poco más agresivo, para una manera de defender su estancia y la especie, ¿no? Entonces, cuando hay varicela, podemos ver cosas graves como neumonía, como encefalitis pot, varicela. Entonces, sí vale mucho la pena revisar si ustedes están vacunados, si ustedes les dio y si no saben, ponernos una dosis de varicela. Herpes, y creo que aquí vamos a tener algunos pacientes para esto. ¿A quién le da herpes? ¿A quién le dio varicela? O a quien está vacunado para varicela. Esta es una vacuna que se ha esperado mucho tiempo y es una vacuna que realmente pues ya está en uso, disminuye las apariciones de las lesiones de herpes zóster. Y esto, bueno, quien no lo conoce o no lo ha vivido, no lo ve tan fatal. La gente que lo tiene realmente sabe lo que es sufrir este tipo de lesiones quemantes durante un tiempo, unas semanas, y todo el malestar general asociado. Entonces, es una vacuna que vale la pena hacer hoy de su conocimiento para los que no sabían que ya está disponible. Y es una vacuna para todo el que le dio varicela o el que esté vacunado de varicela, ¿no? Todos los que tengamos riesgo de tener un herpes zóster. Estos son estudios comparativos de esta vacuna, sobre todo en disminución de neuralgias. Es una vacuna que está ya muy respaldada y que disminuye el riesgo. Esta última vacuna de VPH, muy de moda, muy antes del coronavirus, muy atacada,
que porque daba, que porque si daba, no daba. Finalmente es una vacuna que previene las formas cancerígenas del VPH, tanto para hombres como para mujeres. En hombres disminuye la posibilidad de las verrugas, el cáncer anal y el cáncer orofaringio, y en las mujeres el cáncer cervicuterino. ¿A quién se pone? Pues a las niñas mayores de 9 años. ¿Qué puede ser después? Realmente lo que se quiere es que sea antes del inicio de actividad sexual. Y cualquier persona ya está aprobada para hombres y para mujeres que quieran prevenir la aparición del VPH o que quieran disminuir el riesgo de recidiva de VPH. Hace poco, conversando con el colegio, con las dermatólogas, saludos, si aquí hay dermatólogas, me caen muy bien, hablábamos de si podía tener una inmunidad cruzada contra algunas otras verrugas en la piel. Sí, no hay estudios así de mucho peso, pero es una vacuna que sirve para verrugas, ¿no? Y que sí puede disminuir la incidencia de la aparición de las verrugas. Entonces, vale la pena. En este estudio se analiza cómo disminuye la presencia del cáncer en estas chicas en Australia. Es un estudio largo, de 10 años. Y bueno, se los traje para demostrar que todas estas vacunas tienen muchísimos estudios atrás, ¿no? Y para la gente antivacunas es muy fácil desestimarlas, para incluso algunos médicos es fácil desestimarlas, pero creo que hoy por hoy, y esta enfermedad de coronavirus nos va a enseñar a protegernos y a esperar que haya una vacuna y que nuestro sistema inmune se entrene para defendernos. Estas son las vacunas que están disponibles, la cuadrivalente y la bivalente. Como les decía, o mujeres de 9 a 45 años, ya se pueden mayores, y está aprobadísima para hombres de 9 a 26, y ya los últimos estudios liberan la fecha para que todos puedan obtener esta vacuna. Nosotros como médicos tenemos que ser conscientes que estamos mucho más expuestos, y por alguna razón, y los que estemos aquí no me dejarán mentir, que cuando a ti como médico te da una cosa, ahí te da terriblemente más. Entonces, si estamos más expuestos, y lo hemos comprobado ahorita con el coronavirus, que la exposición de estos médicos constantemente a este virus hacía que el personal tuviera grandes expresiones de enfermedad, pues lo mismo explica y aplica para todas las demás. Entonces somos un personal que debemos estar en la conciencia de vacunarnos, de recibir las vacunas que sean posibles, para no ni estar dispersando las enfermedades, y para que no nos den, ¿no? Sobre todo. Esto es importante y empieza a ser una pregunta muy común. Entonces, bueno, estamos haciendo énfasis en que se completen los esquemas de vacunación, pero ahorita mucha gente que conocemos ya empezó a tener coronavirus. Entonces, ¿cuándo se puede vacunar? Bueno, si el paciente es asintomático, esperamos 14 días para aplicación de vacunas, y si el paciente presentó síntomas, sí tenemos que esperar 6 semanas, yo diría que hasta 8, para la inoculación de otro virus o de otra bacteria. Recordemos que el coronavirus genera una gran respuesta inmunológica, y por lo tanto la vacunación inmediata no estaría muy en ámbitos seguros, porque podría tener más efectos secundarios. Estoy hablando así como de fisiología, ¿no? Pero creo que esta recomendación que da el consenso es a 6 semanas, me parece prudente, por si tienen pendientes vacunas, sobre todo sus hijos o ustedes, si se van a vacunar. ¿Cuándo se vacunan para la influenza si tuvieron coronavirus? 6 semanas después, ¿no? Y los que fueron asintomáticos, pues 14 días después, para que nadie se quede sin vacuna en esta temporada. Para mí es importante
sensibilizar a los médicos sobre la vacunación, ¿sí? Es muy complicado para ti hablar de una experiencia si no la viviste, ¿no? Aplica restaurantes, hoteles, museos. ¿Cómo vamos a convencer a nuestros pacientes de que se vacunen si nosotros no nos vacunamos? Entonces, realmente creo que hay que empezar por casa. Y yo doy estas pláticas alrededor de la República siempre con esta idea de decirle a mis colegas, vacúnense, ¿no? Por favor, vacúnense. Y es cuando uno recibe la vacuna, tú puedes hablar y puedes convencer al paciente que se ponga la vacuna. Pero si estás reacio a aplicación de vacunas o te conviertes en ese médico antivacunas escondido, pues creo que estamos haciendo un daño importante a la sociedad y más ahorita a muchos pacientes que, que están nada más esperando poquito para difamar una vacuna y tener riesgo de que tenga una infección por cualquiera de estas enfermedades inmunoprevenibles. Hasta aquí yo tiendo a dar pláticas cortas para dejarle más espacio a las preguntas. Me encanta que poder compartir y poder resolver las dudas que tengan. Me pongo a sus órdenes en el centro de vacunación. Yo soy directora comercial de un centro de vacunación abierto al público. Por si alguien que esté en Guadalajara le hace falta alguna vacuna, aquí estamos para servirles. Eso es todo. Ajá. Viviana, muchísimas gracias, muchísimas felicidades. Gracias. Viviana, tenemos muchísimas felicitaciones y muchas preguntas. ¿Te parece si iniciamos? Sí, Lo comenté antes, a ver, una pregunta mía, Viviana. Yo veo entonces que así como los tratamientos, los pacientes no seguimos las indicaciones médicas, te dan un tratamiento y en cuanto te sientes bien lo suspendes. Lo mismo ocurre con las vacunas, o sea, es poca las personas que llevan el tratamiento completo de vacunas. ¿Es correcto? ¿Eso es en México o en el mundo o en Latinoamérica? Podría decirte que México tiene menos índice de vacunación a personal médico. O sea, sí tenemos en Latinoamérica, aunque tenemos más disponibilidad de vacunas, por ejemplo, que Perú o que Colombia, tal vez por ser más población, aquí no hacemos mucho caso los doctores de estarnos vacunando. ¿Sí? A diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, donde la vacunación es obligatoria para trabajar en un lugar, ¿no? Entonces, ¿quiere decir que es de hacerla obligatoria para determinados actos o para trabajar o para alguna otra? Creo que tendríamos mejores resultados. El doctor Leopoldo Rodríguez dice, muy buena exposición, una pregunta. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad cuando nos enfermamos de COVID versus la inmunidad que produce la vacuna? Bueno, la inmunidad ahorita para COVID está comprobada en dos. En los pacientes que son portadores asintomáticos, que son los que han sido ampliamente estudiados y de los cuales se ha propuesto la obtención de suero. Hasta ahorita sabemos que es alrededor de 3 meses, ¿sí? Y que salió un artículo desalentadorcísimo de España, que solamente el 5% de la población que le había dado COVID había hecho inmunidad. Realmente este estudio hay que leerlo con cuidado, pero sí tenemos 3 meses y lo que creemos como vacuna por el tipo de virus, es un virus ARN, que es un virus cambiante, probablemente vamos a estarnos revacunando cada año como lo hacemos con influenza. Y como ya empezamos a tener mutaciones de coronavirus, pues no se les haga raro que así como la influenza mute, pues tengamos vacuna de coronavirus año con año. De acuerdo, nos vamos a ir, Viviana, hay muchas preguntas. Norma Aguilera, pacientes que recibieron quimio, radioterapia, ¿es posible aplicar la vacuna, ya sean niños o adultos mayores, principalmente? Creo que depende de la vacuna de coronavirus, la que nos llegue a México. Después de cuando se prueba en muchas personas, en miles, pues también se incluyen los niños, siempre son nuestro personal más importante. Esperemos las indicaciones del fabricante, pero sí va a ser de idea una vacuna que funcione, es una vacuna que sea para adultos y niños a la vez.
De acuerdo. En Facebook, Elena Gutiérrez dice, las vacunas se hicieron para prevenir enfermedades y muchos médicos no las recomiendan. Dice Eloísa, la doctora Eloísa, en el 2009 disminuyó la aplicación de vacunas contra la influenza en relación con otros años. ¿Cuál es el riesgo de aumento para influenza este año? Y además, ¿qué impacto tiene esto en COVID? Ok, puedes estar tranquila, doctora, porque este año el gobierno, previendo que venía el coronavirus para acá y que empezó en marzo, que fueron los casos detectados, se hizo una vacunación masiva de influenza. Entonces empezaron a regalar influenza en centros comerciales y tenemos en este momento más población vacunada. Lo que esperamos es que llegue antes de tiempo, o sea, el gobierno se ha puesto las pilas respecto a esta vacuna y el riesgo, pues esperamos disminuirlo, ¿sí? De las coinfecciones. Viviana, la doctora García dice, la vacuna contra el virus de influenza, la de H1N1, ¿puede causar inmunidad cruzada con la de COVID o no? Mira, no sabemos, pero ahorita hasta la del sarampión están diciendo que puede hacer inmunidad cruzada. Yo hablo más inmunidad celular y inmunidad de linfocitos T, que generan un conocimiento. La de influenza, por ejemplo, se ha demostrado que disminuye la incidencia de enfermedades gripales respiratorias, ¿no? Entonces, esperemos que esta funcione también, pero no puedo decirles que al 100% porque no es la vacuna del coronavirus. De acuerdo. ¿Cuáles serían las probables complicaciones que pudiera presentar esta vacuna contra COVID? Ay, qué buena pregunta. Bueno, la menos peor es que no dejara inmunidad. La, la que yo creo que la gente que hacemos esto nos daría susto es que generara o despertara algún otro tipo de inmunidad, como años después, cáncer o qué sé yo. Pero al final, estas vacunas virales, como tipo influenza, son vacunas que generan inmunidad muy corta, entonces eso le quita efectos colaterales. Entonces, por ejemplo, el doctor Salvador Zuluaga dice, ¿en cuánto tiempo un paciente que ya es post-COVID debería de ponerse la vacuna cuando salga la vacuna? ¿Esto quiere decir que después de los 3 meses en que pasó la inmunidad? Hasta ahora, el problema es que este virus es nuevo y apenas los estudios llevamos desde enero acá, que son 6 meses de evaluación. Recuerden que el brote en Italia, que es quien está sacando, Italia y España son los que nos dan más luz en esto de las vacunas, pues todavía estaba en febrero, marzo. Entonces, ahorita se sabe que son 3 meses. Esperemos que esto deje una inmunidad mayor. No, o sea, 3 meses no es la cifra final, es hasta ahora lo que llevamos de respuesta inmunológica. Probablemente dure más. Si pasara más y nos dicen son 6 meses, pues se pone después de los 6 meses. La doctora León, ¿por qué vacuna de ADN y el virus? ¿Por qué vacuna de ADN? Porque este tipo de vacunas llevan mezcla de otros virus que tienen ADN, ¿no? Finalmente son vacunas mezcladas. De acuerdo, el doctor Joaquín Guzmán, ¿el transporte de las vacunas en forma ambulatoria son confiables para su aplicación? ¿O el medio de transporte debe de contar con temperatura, etcétera, para ser confiable? ¿O le quita efectividad? ¿O qué pasa? Por supuesto, hay manuales completos de transporte de vacunas para conservar temperaturas de -4 grados, por ejemplo, y se debe llevar con termos especiales y con termómetros para detectar que no hayan caídas o que aumenten, sobre todo, que no hayan aumentos de temperatura. Sí, tiene mucho que ver con la inmunogenicidad. Una vacuna que se calienta no es tóxica, simplemente puede ya no funcionar. De acuerdo, la doctora Oliva de San Luis Potosí nos pregunta, ya lo comentaste, pero ¿cómo va la elaboración de la vacuna para COVID? Tú nos comentabas que probablemente para qué Para fechas estarían. agosto, agosto, septiembre, estamos esperando esta última vacuna de AstraZeneca, que es la que al parecer ya tiene más millones de muestras para aplicar. Viviana, el doctor Kim, si tú te tuvieras que aplicar una vacuna, ¿cuál de las que salgan te tomabas? La primera, ¿verdad? Pero, Tal vez la ¿cuál de China las no, que la China no, esta no. no? Bueno, dice Héctor Leal, si te dio herpes zóster 10 años atrás, ¿está indicada la vacuna? Sí, sí, te sirve para prevenir la recidiva. Contraindicaciones para vacuna de influencia H1N1.
Alergia al huevo, mucho tiempo se ha tenido alergia importante al huevo o alergia conocida a las vacunas previas, ¿no? Son ¿Qué las opción tienen qué opción tienen los pacientes que padecieron Guillain-Barré? Buena pregunta. Yo los vuelvo a vacunar, ¿saben? O sea, finalmente no hacer perder a un paciente el resto de vacunas por algo así. Estos pacientes yo los he vacunado con seguridad años después y se les ha dado una protección para todas las otras enfermedades disponibles. Entonces, como que quitarlo y hay que buscar, sobre todo las vacunas de virus vivos y vacunas que son un poquito más conflictivas, esas podemos omitirlas, pero las vacunas bacterianas no deberíamos de abandonarlas. De acuerdo, la doctora Gildarda, las vacunas que se comentaron las tiene el sector salud, supongo. Sí, sí, Y la- excepto, por ejemplo, meningococo, que no tiene sector salud, herpes zóster no tiene sector salud, y varicela es una vacuna que a veces tiene y a veces no. y dice, ¿dónde se puede vacunar en la Ciudad de México? Hay varios centros de vacunación abiertos al público. En este momento no tengo el dato de mis filiales, pero sí sé incluso que hay doctoras a cargo de esos centros de vacunación particulares en DF. La doctora Senia Ochoa de Honduras dice, doctora, ¿cuál sería para usted un protocolo adecuado de vacunas en esta epidemia? Esto en mayores de 40 o con comorbilidades. Yo creo que las dos que hablaba de neumococo, por ejemplo, me parece vital y revacunar de influenza, ¿no? Quitando de las dos enfermedades que son más comunes de las complicaciones del coronavirus, nos podemos quitar por lo menos un dolor de cabeza. La doctora Montemayor, ¿qué tan frecuente es que un paciente presente reacción alérgica a vacunas? Depende de la vacuna y depende de lo que la gente conozca como reacción alérgica. Las reacciones anafilácticas son muy raras, ¿sí? Que es donde el paciente entra casi en shock y requiere un servicio de emergencia. La gente le llama alergia a ciertas vacunas porque les da fiebre o les da un griponón, sobre todo la que tiene la mala fama de influenza, pero créanme que no siempre es derivado a esta vacuna, ¿no? Entonces, las reacciones importantes son realmente muy reducidas en La tasa. doctora Jardón, la doctora Jardón dice, ¿por qué una persona puede estar dando positivo a COVID hasta por tercera vez? Es el caso de una compañera médico. Sí, esta gente se llama longer spreaders, perdón por mi, son largos dispersadores. Y hay reportes españoles e italianos y ahorita gringos de gente que hasta 12 semanas han sido positivos, ¿sí? El promedio puede ser hasta 8 semanas, 2 meses. Y es gente que tiene una habilidad de dispersar más tiempo en el virus. Y esto no es solamente el coronavirus, esto también existe en la influenza. Hay gente que estornuda y echa muchísimos más bichos que la persona de al lado. Eso es una condición como inherente a las personas. De acuerdo, la doctora Elena Gutiérrez nos dice los grados que debe tener el manejo de De las vacunas, dice vacunas. 8 y dice se aplican en todos los centros de salud de la Secretaría de Salud en todo el país. Sí, por Dice, supuesto. dice Carmen Martínez, dice, no existe el riesgo al aplicarse una vacuna porque va a estar por primera vez en fase 4, los efectos secundarios apenas se van a conocer. Lo que decías, Viviana, pues todo es nuevo. Sí, claro, yo no puedo venir a decirles mentiras, sí, todo es nuevo. Y Exacto. seríamos conejillos de indias. Exacto, la doctora García dice, el esquema de vacunación se daría por cuánto tiempo, ¿cómo se dará para esta vacuna? Pues depende Depende de digo, la marca que nos toque. Ajá. dice Carmen Martínez, ¿cuántas dosis de neumococos, la que era la de 23 serotipos, existe un límite de dosis aplicadas? No, hasta ahora no. Se sugiere cada 5 o 10 años para hacer revacunación y no hay reportes de intoxicación por esta vacuna. La doctora Nara, ¿pudieras decir quién es candidato a vacunación por dengue, el periodo que protege y el periodo que protege? Sí, por supuesto, toda persona que haya tenido en anterioridad dengue es candidata a vacunarse. Esta vacuna se aplica para mayores de 9
a 11 años, se espera que sean un poco más grandes para que la respuesta inmunológica sea mejor. Y se dice que la inmunidad puede durar 5 a 10 años, hasta ahora conocida, ¿no? Entonces, candidatos mayores de 9 años que tengan antecedente de haber tenido dengue. La vacuna para sarampión, las madres que se la pusieron, SR2 dosis hace 20 años, ¿deberán revacunarse? No está la indicación por parte de Secretaría de Salud, pero si tú eres personal médico, sí, hay que revacunar. O sea, no está para el público, pero para el personal médico sí. A un paciente que le dio sarampión de pediátrico, ¿también hay que volverse a vacunar o a los No, cuántos porque años hay que... esta sí deja una inmunidad larga, de por vida, como la Viene la varicela. temporada, viene la temporada de influenza, como en otros años es recomendable vacunarse y Yo creo que este año no es recomendable, es obligatorio que todos nos pongamos vacuna de influenza. excelente. ¿Dónde solicitar la vacuna de meningococo? Sí, de meningococo. Meningococo, en los centros de salud abiertos al público con su médico pediatra, que usualmente somos los vaccine lovers, bueno, es que sí, esta es exclusiva del sector particular, ¿no? Pero sí, con mucha gente la tiene. ¿Y esta de neumococo se aplica cada 3 o cada 5 años? La de neumococo cada 5, la de meningococo se habla de revacunaciones promedio cada 10. ¿Dónde se consigue la vacuna del dengue? También en centros de vacunación particular, en este momento Secretaría de Salud no tiene en existencia. En caso de vacuna de varicela, un niño vacunado a los 4 años, ¿hay que aplicar otra dosis? Antes se pensaba que con una era suficiente, pero la inmunidad no alcanza el 85%, hay que revacunar. Y lo mismo los adultos. De acuerdo, doctora Orozco dice, ¿la vacuna del herpes zóster forma parte de la cartilla nacional de vacunación o solo a nivel particular? En México no. En Estados Unidos sí, Australia también la tiene, por ejemplo, pero nosotros no. Dice la doctora Iñiguez que la vacuna del dengue no le ha dado mucha efectividad. Actualmente ya es de alta efectividad. No entiendo, bueno, creo que podríamos hacer un webinar de dengue y sobre su vacuna, pero hasta ahora es una vacuna nueva que también estamos conociendo. Nueva me refiero a 5 años, ¿no? Versus otros que tienen ya muchos años. Ok, la vacuna para dengue, ¿cómo se llama? No, creo que sea adecuado, no sé si me permitas dar marcas comerciales, sí, se llama Dengvaxia, ajá, sí, Dengvaxia. Dice, muy buenas noches, honestamente, dice, ¿tiene idea dónde se originan las teorías dice, la doctora Bernabé, ¿tiene idea dónde se originan las teorías de conspiración que implican a personajes públicos? No sé por qué pregunta esto. No, Dice, bueno, para preguntar qué medidas de vacunación se recomiendan en pacientes con antecedentes de cáncer, pero ya en remisión o bien más de 5 años de negatividad. esos pacientes deben de recibir vacunas bacterianas y ser cuidadosos al recibir las vacunas de virus vivos. Esto lo hace pues realmente como el médico oncólogo o el internista que está al frente de estos pacientes, pero sí son pacientes que son si todavía están con algo de terapia inmunosupresora, pueden ser pacientes susceptibles. Entonces, a estos pacientes tenemos unas vacunas muy indicadas, como por ejemplo algunas bacterianas. Viviana, Carlos Kim dice, ¿cuál sería la vacuna que estará más pronto? Ahorita nos presentaste cuál es el avance de cada una de ellas. Desde tu punto de vista, ¿cuál? La China ya está, la China ya la reportaron como terminada, la que salió en Wuhan. Pero la que más promoción han hecho es la de AstraZeneca, que ya estaba en fase 3 y que ya está por salir. Ok, Marisela Escareño, ¿la vacuna del dengue cubrirá cualquier serotipo? Al parecer sí, tiene alguna reacción cruzada contra los 4 serotipos. De acuerdo, la doctora Rosy de la Torre le manda saludos, te manda saludos. Dice la doctora Guadalupe Soto, ha estado circulando el tema del dióxido de cloro. ¿Qué opinas? Que es una locura, Abraham. ¿Cómo?
que no tiene hasta ahora mucho peso científico y que es como todo, un intento de salvar a gente que queremos, pero no puedo darle un peso académico porque todavía no tiene estudios que De acuerdo, realmente... la autora Zamudio, si una persona tiene artritis o alguna enfermedad autoinmune, ¿puede aplicarse las vacunas? Depende de la enfermedad, y claro, y hay algunas que se le recomiendan. Por ejemplo, las vacunas bacterianas son muy importantes. Entonces, depende de la enfermedad, pero sí, claro, recomendamos vacunas para población especial. Para un paciente de mayores de 60 años, las indispensables, ¿cuáles son? Digo, si las tienen, ¿no? Neumococo, influenza y herpes zóster. Yo creo que esas tres es el combo para que no te enfermes y para que no le sufras. ¿Mm? Dice el doctor Basurto desde Veracruz, muchas felicidades por la presentación. Dice que él no recomienda la vacuna BCG y qué resultados tiene actualmente de desarrollo de TB pulmonar con y sin vacuna. Como infectóloga, tenemos muchos casos de tuberculosis diseminada, ¿no? Ante la ausencia de BCG. Entonces, bueno, podríamos hacer también toda una plática sobre eso, pero yo sí la recomiendo porque yo como infectóloga pediátrica veo a estos niños muy graves, a lo mejor no son cientos, pero si ese un único niño que vi en enero con meningitis por tuberculosa, es tu sobrino, es tu vecino, por supuesto que ahí es donde empiezas a querer la vacuna de BCG. A ver, Viviana, un dato interesante. El doctor Joaquín Guzmán dice, ¿cómo saber a quién comprar, a qué distribuidor comprarle vacunas? ¿Qué requisitos le pides? Digo, por el tema de que sea confiable, no confiable, etcétera. ¿Tú qué En tomas cada en ciudad cuenta para el... existen distribuidores, yo no soy distribuidora, yo compro vacuna y para mí lo más importante es que me puedan garantizar cadenas de frío y procedencia de las vacunas, ¿sí? Que me garanticen que vienen de la casa de la casa de vacunas, y que me manejen una buena cadena de frío. Creo que eso es lo importante para poder ofrecer calidad. De acuerdo, dice la vacuna del dengue solo para pacientes que ya tuvieron dengue Sí. clásico y así evitar el dengue. Ok. Existe gente que menciona que dejan de ponerse la vacuna H1N1 debido a que después de aplicarla se sintieron muy mal o les dio gripa. ¿Qué opinas? Que en algún momento hubo algunas cepas problemáticas por ejemplo, según de donde venga la vacuna, cuando se licita, había, en un momento se puso, por ejemplo, unas cepas que faltaron unas cepas que estaban circulando y entonces a la gente se enfermó mucho más. Pero no hay una relación directa entre esta vacuna y el empeoramiento de la gente. Creo que son cosas muy separadas que le hacen mala fama. La doctora Andrei le manda saludos, digo, la felicita desde Chiapas. Petra Martínez dice, la vacuna para COVID estará recomendada para los pacientes trasplantados de riñón y es esperable que desarrollen la misma cantidad de anticuerpos, esto por el tema de su estado inmunológico. Y mira, no sabemos, depende de la vacuna, pero recordemos que hay pacientes que requieren doble de dosis, ¿no? Y uno de ellos son estos trasplantados, porque para que puedan generar buenos anticuerpos, como han sido sometidos a inmunodepresión, van a necesitar más dosis, ¿no? De Pero no acuerdo, sabemos. Basurto dice la vacuna, bueno, afirma, dice, como la vacuna apenas está saliendo, solo el tiempo nos corroborará el tiempo de inmunidad. Muy buena ponencia, etcétera. Greti Montesinos, de Perú, dice, vacuna BPH, ¿cuántas dosis incluye? ¿Cuál es el esquema? Idealmente sería 3 dosis, ¿sí? México, por ejemplo, obsequia solo 2, pero el esquema ideal son 3 dosis. Entonces, eso es lo que recomendamos, los que trabajamos con estas vacunas. Las personas que tuvieron herpes, ¿recomendado aplicar vacuna? Sí, sí, es para ellos. En su caso, ¿consideras que cuando salga la vacuna de COVID sea aplicable también para bebés? ¿Sea recomendable? Sí, yo creo que, como les digo, estas vacunas son siempre para niños y adultos, entonces hay que ver después de qué edad. Recordemos que a mayor edad
mayor respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, no es lo mismo aplicarte una vacuna a los 6 meses, donde todavía tienes anticuerpos maternos, que a los 2 años. Realmente respondes mejor a los 2 años. No De sabemos acuerdo. para qué edades vengan. ¿La vacuna del dengue se aplica en la medicina privada o institucional? Privada se aplica y bueno, en algunos casos específicos donde ha habido brote, Secretaría de Salud la puede ofertar, o sea, proporcionar. Dice, bueno, que hay, pues, la doctora Teodula, que pues sí hay veces que hay falta de estas vacunas en el sector salud. Sí. Dice Yolanda Canales, una infectóloga le comentó que la del sector salud no era recomendable porque no estaba completa. ¿Qué pasará con el COVID por lo de las mutaciones? No lo sé, Abraham, no lo sé, doctores. Estamos todos en espera. ¿Qué va a pasar? ¿No? Jóvenes de 18 a 25 años que no se han aplicado BCG, ¿es conveniente hacerlo? No, 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 tendría que hacerse un PPD para saber si ha estado expuesto y si no está expuesto, entonces procede la vacunación porque si no tiene riesgo de hacer una reacción de hipersensibilidad y hacer pues reacciones adversas que nadie quiere tener. ¿Qué tan frecuente se ha presentado el COVID en pacientes HIV? Fíjate que ha sido una sorpresa, Abraham, con esto, porque como tienen fenómenos de hiporrespuesta, aquí en México no hemos tenido grandes problemas con la población VIH. No sé, en otros países, creo que todos estamos ahorita con la libreta anotando lo que está pasando, pero México ha dado la sorpresa, por ejemplo, con los diabéticos y con los obesos diabéticos, ¿no? Esa ha sido nuestra aportación. Pero, y los nefrópatas también, México ha repuntado en enfermedad renal. ¿No? ¿Hay desabasto de vacunas? La de BCG se aplica al recién nacido y si no hay, ¿hasta qué edad se puede aplicar? Con seguridad hasta el año. Después del año, sí, yo recomendaría un PPD para saber si ya tuvo contacto, si ya tuvo contacto, para que lo vacunas. Si no tiene contacto, si vale la pena. La Secretaría de Salud Mexicana dice que hasta los 14 años se puede poner. La doctora Montemayor, en caso de alergia demostrada y diagnosticada por alergología, ¿qué hacer para una siguiente ocasión? En caso de Híjole, ya una hay alergia. vacunas que se pierden, ¿eh? Que ahí sí ante el susto de tener un angioedema o un choque anafiláctico, pues definitivamente regresar a lo convencional que es lavado de manos y cubrebocas, o sea, para que el paciente no le dé. Sí hay casos así. Para una trabajadora, una enfermera, un médico que realiza tomas frecuentes de Papa Nicolaos, ¿es recomendable la vacuna de VPH? Pues no representaría riesgo realmente el tomar los papanicolaos. Yo creo que todas las mujeres merecemos esa vacuna, Abraham, porque es de las pocas vacunas que previene un cáncer, ¿sí? Entonces, más que todo, esa sería la respuesta. ¿Con qué frecuencia se debe revacunar con SR al personal de salud? No hay, no es cada 10 años realmente como las otras vacunas, pero si no tienes la certeza de las 2 dosis y estás en un medio hospitalario, hay que vacunarse. Se sabe que los anticuerpos se pierden cada 10 años, van cayendo. Por eso en México hubo brote con personas que tenían incluso 2 vacunas. ¿Sí? De acuerdo. Alma Rosa Hernández, ¿por qué dicen que la vacuna de sarampión debe aplicarse a los que nacieron antes de 1982? Porque en ese momento el sistema de salud solamente daba una dosis. Es como el de varicela. Cuando nace la vacuna de varicela nos decían pónganse una sola dosis, ¿no? Y entonces muchos les pusieron una dosis y se les dio varicela. Entonces son por años. En esa generación se ponía una sola dosis porque hubo desabasto de sarampión. Entonces se perdieron oportunidades de vacunar y se pide revacunar. A ver, Viviana, hay muchas preguntas del dengue. ¿Que dónde encontrar la vacuna del dengue? ¿Que está escasa o qué pasa? Pero Lo que siguen pasa escribiendo. es que, bueno, podemos dejarle los teléfonos del centro de vacunación. Yo con mucho gusto les doy información a cada uno. Sí vale la No te pena la vacuna. Nomás estamos en todo el país y además en 8 países. Entonces, habría que ver en qué, Buscar digo, centros de vacunación particular, ¿no? ok, exacto.
Nos preguntan, ¿es conveniente seguir con los esquemas de vacunación de la cartilla nacional aún en este periodo de COVID? Por supuesto, porque el COVID así como está no se va a quedar. Y las enfermedades sí. De acuerdo. ¿Pacientes con esclerosis múltiple pueden aplicarse la de la influenza? Depende del tratamiento que tengan. Si tienen inmunomoduladores, no. O sea, depende de la fase donde estén. ¿Y los de Addison? ¿Los de enfermedad de Addison? Allí sí también depende de si está bajo tratamiento de esteroides, o no. ¿La vacuna 13 valente en adultos de más de 65 años en dosis única? La vacuna neumococo 13 valente, me encanta esa vacuna porque es la que más genera inmunidad. Nada más porque por cuestión de costo promocionamos la de 23, pero yo me pondría la de 13. ¿No? De acuerdo. A ver, una pregunta muy legal. Platícanos, Viviana. ¿Se le realiza consentimiento informado a los pacientes que van a recibir una vacuna? No, no, nosotros, Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Latinoamérica no. Yo creo que esos consentimientos hacen falta en los consultorios, Abraham. Pues Tanto, vamos a fíjate, hacer. podríamos hacer un webinar de eso, porque también la ausencia de que yo como médico no te diga que existe la vacuna, me puede poner a mí, y que ese paciente tenga una enfermedad inmunoprevenible, me puede poner a mí en un potencial riesgo de demanda, ¿no? Entonces, creo Los vamos a generar, Viviana, y vamos a hacer ese foro con mucho gusto. va, sí, porque mucha gente no lo sabe, que te pueden demandar porque alguien se enfermó de meningococo, por ejemplo, y porque tú no dijiste que había esa vacuna. Sobre todo para los pediatras, ¿no? La doctora Fátima, pacientes con fiebre reumática, lupus, enfermedades de la cológena, ¿qué vacunas son que no son recomendadas? Las que no son recomendadas. Virus vivos atenuados, sobre todo cuando están en periodos de inmunosupresión, los pacientes con tratamientos esteroides o biológicos. De acuerdo. ¿Los pacientes inmunosuprimidos o trasplantados podrán vacunarse COVID-19? Pues depende, ¿no? Vamos a ver Depende. cómo viene. Ajá. La China no, porque la China es de virus vivo, pero no sabemos las otras. Sí, bueno, pues muchas felicidades, felicidades. Dice, ¿qué tan efectiva es la vacuna del dengue? Pues todas son efectivas, ¿no? Sí, digo, ya está terminado el estudio, pero también nos falta más tiempo para afianzarlo, pero es una vacuna que hasta ahora está funcionando. Dice, si se tuvo sarampión y es trabajador de la salud, es recomendable MMR por protección de parotiditis y rubiola. Sí, por supuesto, claro. Bueno, pues muchas felicitaciones, la doctora Villalobos. ¿Alguna guía para vacunación, ya sea esquemas acelerados, ahora que los papás no están llevando a los niños por temor a contagio COVID? El CDC tiene en su página algo que se llama Catch Up, que es el hacer esquemas acelerados. Creo que ahí está toda la información fabulosa para saber, según tu edad, qué vacuna te corresponde. Y cómo hacer esquemas cortos. Ajá. Doctor Andrade, ¿el paciente que tuvo COVID debe ponerse la de influenza? Pues sí, porque, o sea, hay gente tan de malas que te da influenza A y luego la B. Hay gente que te puede dar COVID y te salvas y en enero estás intubado por influenza. Los virus no tienen palabra, ¿no? Y al final tienes que ponerte todo lo que esté disponible. De acuerdo. Bueno, mi querida y estimada Viviana, qué bárbaro, cómo nos generaron preguntas con este tema, señal de que hay muchas dudas todavía. Yo quisiera pedirte dos cosas. Uno, que nos recordaras tus datos por si algún profesional de la salud quisiera contactarte. Y bueno, nos han preguntado de Michoacán, de dónde hay determinadas vacunas. Entonces, quizás si te contactan, tú puedas a su vez redirigirlos en algún otro lugar, en sus lugares de origen, donde pueden encontrar estas vacunas. ¿Los Por podrías supuesto, proporcionar otra no vez sé tus si datos? al poner esto se queden aquí mis datos, ¿no, verdad? No. Sí, Eh, sí, sí, compartiendo tu pantalla mientras me vas contestando. ¿Hasta qué edad se puede aplicar sarampión, rubiola y papera si no se aplicó a los 8 años?
¿Hasta qué edad? No, bueno, hasta que seas viejito, te puedes poner tu dosis. Si no tienes ninguna dosis, te tocan 2 dosis con espacio de 4 semanas. Si tienes una que recuerdes, pues nada más te queda una por ponerte, pero sí te puedes poner a cualquier edad. ¿Cuáles respuestas del VPH me dicen qué respuesta has encontrado en las vacunas del VPH? ¿Sí son efectivas? Sí, definitivamente sí. Les digo que estamos encontrando además una respuesta cruzada para verrugas y mezquinos. Entonces, pues sí, sí vale la pena. César Navarro desde Chihuahua dice, se me pasó los refuerzos paramédicos. En este momento estoy recuperándome de edema agudo de pulmón por COVID. ¿Al cuánto tiempo me vacuno? Estoy aún en aislamiento domiciliario y la terapia pulmonar. 8 semanas, como 8 semanas. mínimo. 8 semanas. Fibromialgia, ¿puede recibir vacunas? Sí, claro, claro. Bueno, aquí tienen ya los datos de la doctora Viviana, la pueden contactar, está su celular, el lugar donde la pueden localizar, en los hospitales donde la pueden localizar, le toman un screenshot y, O bueno, me pueden googlear y aparezco, aparecen mis datos para que la gente me encuentre. Con mucho gusto estoy para servirles. Excelente. Yo quiero pedirte ya de final, Viviana, que nos ayudes con un mensaje de una pregunta que nos hacía una espectadora, quien siempre es muy activa, la doctora Greti Montesinos de Perú. ¿Qué mensaje le darías, dos, a la comunidad médica y a los médicos antivacunas? Yo creo que el COVID nos vino a cambiar la idea de las enfermedades infecciosas y empezamos a entender la importancia de la prevención por vacunación. Si lo vemos cómo se controló la influenza después del brote y cómo se ha controlado el sarampión, creo que todos volveremos a creer en las vacunas. Creo que para hablar de una experiencia hay que vivirla y hay que empezar por nosotros los doctores vacunarnos para poder recomendar y ser creíbles para nuestros pacientes, ¿no? Ese sería mi mensaje. Excelente, excelente, Viviana, muchas gracias. Bueno, mi conclusión es el tema, igual, el tema de la desinformación. Hay que tener mucho cuidado con la información que manejamos para nosotros y para sus pacientes. Las fake news, incluso en temas de artículos médicos, en revistas que no son serias. Entonces, mucho cuidado con la desinformación, los fake news, tener muy pendiente el tema del origen de esa información, cuáles son las referencias médicas que se toman en cuenta para esos artículos, ver no solamente el artículo, sino cuál es el origen que generó este artículo. Creo que es el futuro de aquellas personas que se dedican a la medicina, saber cuál es su origen. Yo por mi parte quiero agradecerles recordándoles que este video queda grabado y quien quiera volver a verlo pueda hacerlo a través del Facebook de Yo Soy Médico 17, también el Facebook de Medical Legal Center y por supuesto en YouTube. Entran a YouTube, Medical Legal Center, se suscriben y están todas las pláticas programadas y las pueden ver, compartir, proporcionar a otro compañero de la salud que quisieran que viera este programa. Igualmente les recuerdo para aquellas personas que quieran una plática, que es jefe de servicio o es jefe de enseñanza de un hospital público o privado o un colegio médico que quisiera una plática con uno de los temas de Medical Legal Center, háganoslo saber a atención.mlc@gmail.com, atención sin acento.mlc@gmail.com y con mucho gusto generamos una sesión cerrada solamente para su grupo médico, abrimos cámaras, todos hablamos y podemos llevar a cabo sesiones mucho más intensas. Les recuerdo que el día de mañana tenemos a la doctora Isabel Rojo. Ella es inmunóloga, es presidenta del Consejo Mexicano de Alergología. El jueves tenemos a la contadora Carolina Pérez de Aguinaga. Ella es de Salgado Asociados, un despacho internacional con presencia en más de 100 países, que nos va a hablar de ahora cómo tenemos que cuidar, yo les digo, la parte económica, los médicos, en el tema de pago de impuestos. Bernardo García, el doctor, es abogado, investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro. El viernes, la siguiente semana, tenemos dos empresarios muy importantes en Monterrey que nos van a hablar de liderazgo, tecnología, etcétera, Luis García y Andrés Farías.
también tendremos de esta semana que sigue, ahora sí, en este mes, de esta que sigue a la siguiente, nuestra sesión de las consultas online. Digo, me tardé muchas semanas en armarla, me la pidieron mucho, pero ya prácticamente la tendremos lista de esta semana que viene en 8. Con temas, vamos a ver las herramientas tecnológicas, las mejores opciones, qué está funcionando, qué no está funcionando. Y por lo pronto nos vemos el día de mañana, como siempre, a las 8 de la noche, agradeciendo, Viviana, que nos atendiste. Yo quiero comentar además que todos los profesionales de la salud como Viviana que están en este webinario, lo hacen de manera completamente altruista. Ellos no reciben un solo peso, lo hacen solamente con la finalidad de aportar a la comunidad médica como lo hacemos todo, generar la mejor información para los profesionales de la salud de habla hispana. Muchas gracias, Viviana. Nos vemos mañana Gracias a a las 8 de ustedes. la noche. Gracias a todos. Hasta mañana.